Reciban mis saludos todos aquellos que están observando este video. En esta ocasión vamos a resolver algunos problemas sobre razones trigonométricas. En este primer caso tenemos que calculemos el valor de la variable x, pero en relación a m y θ. Para ello se recomienda usar alguna razón trigonométrica, elegir una de las razones trigonométricas en donde relacione justamente los tres datos. Entonces, por ejemplo, aquí sería cotangente. Cotangente de θ igual x adyacente sobre opuesto. ¿Por qué no podría ser, por ejemplo, tangente? El denominador en este caso, sería invertido. X estaría en el denominador y m en el numerador. Y de ahí vamos a hacer algunos pasos de más para abreviar. Justamente se elige esta razón. Entonces, de ahí, por simple transposición, tendremos que x vale m por cotangente de θ. En el segundo caso, igualmente nos dice calcular el valor de x o escribir el valor de x en relación a m y θ. Entonces es recomendable que siempre la variable esté acompañado del ángulo y por lo menos otro dato más. En este caso tenemos la hipotenusa y el ángulo, pero no conocemos los catetos. Entonces es pertinente buscar ese dato que falta, ya sea para este ángulo su cateto opuesto o su adyacente. Entonces, y es más, aquí por ejemplo sería oportuno calcular el cateto para θ. En el triángulo total vendría a ser cateto adyacente, pero para el triángulo que está formado por BHC vendría a ser su hipotenusa. Entonces sería importante hallar esa hipotenusa. Entonces le asignamos una letra, Y. Entonces Y definiendo, tendríamos que usar esta razón, o secante de θ igual hipotenusa sobre opuesto. Y haciendo la simple operación tendríamos Y. Ya conociendo Y, podemos hallar o relacionar X en valor justamente en relación a esos datos. Tendríamos entonces, decir, secante de θ viene a ser hipotenusa sobre adyacente. Hipotenusa sobre adyacente. Entonces, esa definición quedaría como está expresado aquí. Y por simple operación ya tendríamos cuánto vale el valor de x. En este segundo problema nos piden en esta gráfica, que es un cuadrado, calcular tangente de alfa más tangente de beta. Los dos ángulos están en un triángulo rectángulo, pero el inconveniente es de que no tienen datos. Cuando no tienen datos, tenemos que usar justamente esa relación que se cumple muy importante en el cuadrado. Como no tiene datos cada uno de los triángulos, tendremos que asignarle algunas letras. Por ejemplo, a este lado le pondremos A, al otro B. Quiere decir que el lado del cuadrado es A más B. Entonces, en ambos lados, o en los cuatro lados, sería A más B. Hecho o escrito estos datos, ya tendríamos entonces los catetos para beta y también para alfa. Entonces, por simple operación o reemplazando, podríamos encontrar diciendo tangente de alfa es opuesto sobre adyacente. O sea, A sobre A más B. Igual hacemos con B y tendríamos esos resultados. Esta es una suma de fracciones homogénea porque tienen el mismo denominador. Normal se suman los numeradores y tendríamos finalmente el resultado. En este caso, dice, del gráfico calcula tangente de θ. Si tangente de alfa es 8 sobre 15. Si observamos, primero hay que observar, analizar y familiarizarnos con los datos que están en esta gráfica. Primero, para ver los cambios, vamos a considerar nuestra gráfica aparte. Primero que alfa está en un triángulo rectángulo. Segundo, θ igualmente. Por ser este 90 grados, entonces esto también es 90 grados. Como me pide tangente de θ, tendría que yo hallar, por ejemplo, este lado que es cateto opuesto para θ y el cateto adyacente.
Entonces, vamos a asignar una letra para indicar que debo calcular MH y HP. Conociendo esos datos, ya estaría conociendo cuánto vale tangente de teta. Para ello también tengo que usar el otro dato. En este caso, esto viene a ser el 8, viene a ser el cateto opuesto. Para tangente, su cateto opuesto, y 15 sería el cateto adyacente. Ubicando este dato en el triángulo AHO, donde está alfa, tendríamos que su cateto opuesto para esto es el HO, que viene a ser 8, y el cateto adyacente tendrá que ser el 15. Con estos datos puedo calcular la hipotenusa para este triángulo, que viene a ser simplemente aplicando el teorema de Pitágoras, 17. Sería 17. 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Eso sería la suma y raíz cuadrada de esos 17. Y si observamos esta gráfica, también vemos que AO es el centro. Entonces, viene a ser también el radio. Quiere decir que el radio de esta semicircunferencia es 17. Quiere decir que es todo segmento que sale desde el centro a cualquier punto de la circunferencia es radio. ¿Y cuánto vale? 17. Entonces, por simple inspección podemos ya calcular al menos el MH, sabiendo que AO es radio y OM es radio, y este valor, el HO es 8, entonces puedo hallar cuánto vale MH. Simplemente decir si son iguales y la suma de estos dos, MH más HO, que es 8, sería igual 17, de donde MH valdría 9. Si ya tengo el cateto opuesto para teta, me faltaría hallar solamente HP. Para eso hay que hacer algún trazo adicional para observar con mayor claridad el comportamiento o el valor de HP. Entonces trazamos OP y en el cual vamos a observar, dado de que AOR es radio y todo punto que se parte del centro a cualquier punto de la circunferencia, todo segmento que parte del centro a cualquier punto de la circunferencia, también es radio. Entonces, eso también será 15. Entonces, en este triángulo AOP, observamos de que este es isósceles, 17, 17. Quiere decir, hay una propiedad en la cual dice, si en todo triángulo isósceles se traza su altura, lo divide a su lado opuesto en partes congruentes, partes de la misma medida. O sea, como por ser isósceles, AH y HP van a ser de la misma medida. Es decir, el HP, sabiendo que OP también es 17, será 15. Teniendo ya este resultado, simplemente, por simple definición, calculamos tangente de teta. Tangente de teta es cateto opuesto sobre adyacente, 9 sobre 15. Simplificando, tendríamos la respuesta para este problema. En este otro problema nos dicen, a partir del gráfico, hallar E2 más tangente de teta. Si observamos, tangente de teta sería nuestra incógnita a buscar. Teta está en dos triángulos rectángulos, en el total, en el grande, en el ACB, y en el pequeño, el DCB. Pero ninguno de ellos tiene completos sus datos. Entonces hay que buscar. Número uno, primero, tendría que, por ejemplo, si quiero trabajar en el triángulo pequeño, tendría que hallar DB. Y ese DB también va a servir para el total, porque para trabajar con tangente necesita el opuesto y el adyacente. Entonces, tendríamos que buscar DB. Entonces, le vamos a asignar una relación. Entonces, podemos decir, como el problema anterior, el primero que vimos en este video, nos pide calcular un lado, es como si nos dijera, escribe el valor de DB o X en relación al 1 y el ángulo teta. Entonces decimos tangente de teta igual DB sobre adyacente, que es 1.
Entonces tendría que ser tangente de teta. Sabiendo que este es de tangente de teta, simplemente ya es cuestión de definir ahora en el triángulo mayor, en el triángulo ACB, nuevamente aplicamos la definición de tangente. Y eso es simplemente tangente de teta es cateto opuesto 1 sobre el adyacente, que viene a ser ahora 4 más tangente de teta, o tangente de teta más 4. Entonces, por simple operación, que te sea una multiplicación o una igualdad, en donde podemos multiplicar tangente por tangente al cuadrado, tangente por 4, 4 tangente de teta, y este más 1 que está al otro lado pasa al otro lado restante. Esta es una ecuación de segundo grado. Usamos alguna estrategia de cómo resolver ecuaciones de segundo grado. En este caso se puede hacer completando cuadrados. Completar cuadrados significa formar con estos dos términos un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, debemos recordar esta propiedad. Un a más b al cuadrado es igual al cuadrado del primero, el doble producto de los dos términos y el cuadrado del segundo. Es decir, si yo tengo un trinomio, este es el trinomio cuadrado perfecto, se puede convertir a esta relación. O si tengo esta expresión, también su desarrollo es esta. Entonces, nos dan más o menos esta forma. El desarrollado, el a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Podemos darle forma simplemente acá. Y a partir de eso encontraremos el cuadrado de un binomio. Por ejemplo, acá tengo cuadrados, tengo 4 tangentes, pareciera que faltara un cuadrado. Entonces, hacemos este artificio. Tangente al cuadrado sigue siendo el mismo. Este número sigue el mismo, pero acá nos falta un 4, por eso se le agrega 4 y menos 4. ¿Cómo sé que me falta un 4 o menos 4? Simplemente digo, raíz cuadrada de tangente al cuadrado es tangente. Raíz de la mitad de esto es 2. Entonces sería tangente más 2. Eso sería la relación tangente más 2. En esta parte diré que es tangente más 2 al cuadrado. Y si desarrollo, justamente vamos a necesitar el más 4. O sea, el tangente más 2, desarrollando será tangente al cuadrado. 4 tangente de AB, o sea, doble producto del primero por el segundo. Y más tangente del segundo. En este caso tiene que ser 4. Hecho eso, simplemente todo este trinomio, tangente al cuadrado más 4 tangente de teta más 4, se convierte simplemente en tangente de teta más 2 al cuadrado. Entonces, menos 4 menos 1, hacemos la repetida transposición y tendríamos esa relación. El cuadrado pasa como raíz, es más menos, consideramos el positivo, porque estamos hablando de distancias, y a partir de esto diremos, si hacemos una comparación con nuestra pregunta, dice, E es tangente más 2. Nos pide hallar cuánto vale el valor de E. Entonces diremos simplemente es raíz de 5.